rama de la biología que se va a ocupar del efecto de las radiaciones ionizantes en el comportamiento de los organismos vivos, si quisiéramos decirlo, de manera redundante. Es multidisciplinaria, como en la actualidad, ¿no? La mayoría de ciencias, ¿no? Y ramas de la biología son multidisciplinarias. Es la base científica de varias disciplinas que hemos venido viendo, siendo muy importante la protección radiológica, la radioterapia y la medicina nuclear. Porque los libros en realidad de radiobiología están escritos, ¿no? Por físicos, por médicos, por químicos, por biólogos, pero que tienen una visión de estos aspectos médicos y de utilización, ¿no? Entonces, como toda investigación, es la comprensión, ¿no? Es la generación de conocimiento, la comprensión, la generación de conocimiento, como hemos visto, y vamos a ver en una línea de tiempo que recién la hice, ¿no? Entonces, es la comprensión de los efectos de la exposición de las radiaciones a todos los niveles de los sistemas vivos, ¿no? A nivel celular, a nivel molecular, ¿no? Y que tiene efectos, ¿no? Sobre todo sobre la salud, pero no únicamente. En la actualidad se ve la salud del individuo, ¿no? Del humano, sino ahora se estudia también la salud de los ecosistemas, porque estos accidentes de los que hemos hablado han puesto en la comunidad científica, ¿no? La comprensión de lo que puede ocurrir a nivel de otros modelos biológicos. Entonces ya se puede imaginar, ¿no? Que el campo pues, es demasiado amplio. Es demasiado amplio. Además, ¿no? del campo médico, clínico, ¿no? Y la investigación básica, ¿no? Implica el estudio de los efectos de las radiaciones desde la visión de la aplicación de la biología a las técnicas y procedimientos radiológicos, tanto para el tratamiento como para el diagnóstico. Esa es la investigación científica que tiene más apoyo, porque la biología es la ciencia madre, ¿no? Y la tecnología, ¿no? Y la medicina son aplicativas, ¿no? Aplicativas. A partir de la biología se genera el conocimiento. Siempre que hablamos nosotros de radiaciones ionizantes, ¿no? Estas se van a encontrar a nivel del espectro electromagnético. Ustedes saben que el espectro electromagnético analiza, ¿no? la radiación a nivel, en su nivel ondulatorio, pero también vamos a tener radiaciones que ya vamos a ver cuáles son, que se comportan como partículas, ¿no? Porque la forma dual de ver el espectro electromagnético de estos elementos es que se pueden comportar como onda y también como partículas, ¿no? Cuando la luz ultravioleta de diferentes rangos, ¿no? de diferentes rangos es captada por la clorofila, entonces va a golpear al electrón para que pase de un nivel energético, requiere más energía, a otro nivel energético superior donde requiere menos energía, ¿no? Y luego, como ya es menos energético, ya va a poder ser transportado por la cadena de proteínas, ¿no? y de enzimas que se ocupan de hacer el transporte de electrón. Entonces,
Así tenemos, ¿no?, que el espectro electromagnético va a tener diferentes longitudes de onda. Aquellas que tienen menor energía, y al tener menor energía tienen mayor tamaño. Las ondas de radio que tienen kilómetros y metros de longitud. Luego tenemos las microondas, ¿no?, que tienen centímetros de longitud. Luego está el espectro infrarrojo, que ya vamos a ver, que vamos acá abajo en el gráfico, que genera calor. Luego tenemos la luz visible, ¿no?, que es un rango muy pequeño, de 465 nanometros. Es la luz visible la que nosotros podemos percibir. Luego tenemos, ¿no?, los protozoarios, es posible verlos dentro de los últimos rangos de la luz visible. Luego tenemos ya aquellos elementos que son invisibles, ¿no?, como por ejemplo las moléculas, ¿no?, que están en el rango de la radiación ultravioleta, de los rayos X, ¿no?, que están en el rango de los átomos, y también los rayos gamma están en cuanto a su tamaño, ¿no?, el tamaño del núcleo atómico. Entonces, los rayos X y los rayos gamma, las longitudes de onda que nosotros recibimos al tener una terapia de rayos X o al tomarnos una radiografía, que son diferentes, ¿no?, son diferentes, entonces estas están en la injerencia de los rayos gamma. Pero ¿por qué continúan llamándose rayos X? Tienen menor longitud de onda de los rayos gamma, que tienen el tamaño del núcleo atómico. Estos tienen el tamaño del átomo. ¿Por qué se siguen llamando? Porque estos son producidos por el onda. Los rayos X han sido producidos por el onda. Mientras que los rayos gamma se producen en el núcleo, porque los rayos X se producen en los niveles de los campos electrónicos, en las órbitas, ¿no?, entonces tienen otro origen, pero están dentro del mismo rango. Aquí está la frecuencia, ¿no?, que sabemos va de mayor a menor frecuencia, y la temperatura, ¿no?, la temperatura de la zona, digamos, de la luz visible y de la zona infrarroja, nosotros la podemos sentir, ¿no? Se puede sentir esta temperatura, pero a partir de la temperatura de los rayos X o los rayos gamma, nosotros no aumenta la temperatura ni lo que aumenta la temperatura en una tacita de té. No aumenta para nada. Entonces, si nosotros estamos recibiendo ahora, en este momento, rayos gamma o rayos X acá, no tenemos ninguna sensación térmica. Cuando ustedes se han tomado una radiografía, lo mismo les ha ocurrido. No hay sensación. Las radiaciones no ionizantes, tanto como las ionizantes, las vamos a tener en la atmósfera, ¿no?, también, pero ya vamos a ver que algunas son, o sea, la atmósfera puede impedir el paso de algunas radiaciones ionizantes, ¿no? Entonces, las radiaciones no ionizantes son producidas, se encuentran en la atmósfera en forma de campos magnéticos y campos eléctricos. Son naturales, ¿no?, pero también pueden ser artificiales, es decir, producidas por el hombre. El origen de las radiaciones, como lo hemos dicho al principio, tanto de las ionizantes como las no ionizantes, provienen del Sol, de las estrellas, de las galaxias, y también han sido creadas por el hombre, ¿no? Entonces tenemos pues este aspecto, digamos, general.
que vamos a ver cómo se origina cada una de estas radiaciones. Entonces, nosotros tenemos que la radiación, ¿no? Principalmente aquella radiación que utilizan los biólogos y a los médicos, ¿no? Tenemos aquellas que van a tener un menor número de estados de energía, ¿no? Son casi transparentes para nosotros, ¿no? Para los seres humanos. Cuando ustedes están escuchando su teléfono celular, no pueden ver la radiación que sale de allí, y también son transparentes. Estas radiaciones pasan en todo su sistema, ¿no? Entonces, las microondas, ¿no? De hasta 0.001 electronvoltios producen rotación y torsión molecular. Este efecto, de acuerdo a las energías aplicadas en el horno microondas, son suficientes para cocinar. Es decir, esta rotación y torsión molecular hace que esta se caliente. En los rayos infrarrojos, ¿no? De 0,5 electronvoltios producen vibración molecular, ¿no? Que genera calor, ¿no? Las moléculas vibran. Cuando tenemos fiebre, nuestras moléculas vibran. Entonces se produce una vibración. La luz visible, digamos, no produce esta energía, ¿no? Mientras que la luz ultravioleta hace cambios, como dijimos, de los niveles electrónicos de los electrones en los átomos. Pero los rayos X y los rayos gamma, ¿qué van a producir? Van a producir ionización, especialmente la llamada fotoionización, que es el desprendimiento del electrón. No es el cambio de posición inmediata, sino un electrón es exprimido, es expulsado. Entonces este átomo queda ionizado. Y este electrón, pasa a una placa para generar una para absorber este electrón. Pero va a haber otras formas de producción de radiación gamma, ¿no? Por ejemplo, utilización de los rayos X, se genera la ionización, pero esta energía, es decir, el rayo X, no aparece con la misma frecuencia, sino aparece con un efecto de una radiación electromagnética de mayor longitud. Y esta radiación electromagnética de mayor longitud de onda es la coordinación que realiza el aparato de rayos X para formar la imagen, ¿no? Para formar la imagen. A esto se le llama dispersión cósmica. No vamos a tener otros efectos, como el efecto del infrarrojo, que ya lo vamos a ver en otro curso, en otro capítulo, donde también se ve, ¿no? La formación de otros rayos distintos, ¿no? A los rayos gamma. Y también se puede ver que los rayos gamma pueden ser producidos de un choque entre la materia y la antimateria, es decir, entre el electrón y el positron. Entonces, eso se transforma en una radiación gamma, ¿no? Las partículas, al chocar, generan radiación gamma de una longitud de onda determinada que utilizamos los humanos, ¿no? Para hacer las terapias y hacer todas las aplicaciones de las radiaciones utilizadas. Esto lo vamos a ver en un minuto. Acá tenemos las radiaciones y el cuerpo humano, ¿no? El cuerpo es transparente a las ondas de radio, ¿no? De frecuencia alta y corta, ¿no? A los televisores, ¿no? Nos penetramos normalmente por la radiación de este rango, ¿no?
para el primer efecto fisiológico, la energía debe ser absorbida, ¿no? Y para esto se trabaja con energías de niveles cuánticos. Pero estos niveles cuánticos no están disponibles, ¿no? en este tipo de energía. La energía cuántica es tan baja, ¿no? De las ondas largas, somos transparentes, pero no generan ninguna actividad celular. Luego tenemos el radar, las microondas, las ondas milimétricas, la telemetría, somos casi transparentes, las moléculas giran, como ya hemos dicho, ¿no? Que generan calor, pero sin efectos distinguibles, magnosos, los infrarrojos tienen una absorción más fuerte, vibran las moléculas, ya dijimos que el efecto es el calentamiento. La luz visible es absorbida, ¿no? Hace, de acuerdo a las longitudes de onda, hace que el electrón salga en niveles superiores, pero no y nosotros sabemos que los átomos generalmente tienden a la estabilidad, ¿no? Cuando un electrón salga de un nivel fisiológico superior, entonces el carbono energético baja luego a su estado estable, ¿no? Para conseguir su estabilidad. La luz ultravioleta es absorbida fuertemente, ¿no? Ocurren saltos electrónicos. Bueno, acá dice no penetra la piel, ¿no? Pero los que no penetran la piel son las radiaciones de tipo C, ¿no? La radiación ultravioleta de tipo C. La radiación ultravioleta de tipo B, ¿no? Llega hasta la dermis, ¿no? Es lo que nos produce el bronceado, ¿no? El bronceado. Y las radiaciones ultravioletas de tipo A, que son mucho menores, son las que llegan a los vasos sanguíneos. A los vasos sanguíneos y ahí pueden destruir moléculas como algunas vitaminas. El ácido fólico es destruido por la radiación ultravioleta de tipo A, ¿no? Por eso es que a las mujeres embarazadas se les da ácido fólico cuando están en gestación. Y bueno, los rayos X y gamma también son casi transparentes. Las energías cuánticas, como pueden ver ustedes en el gráfico superior, son tan altas que los átomos no las pueden absorber. Permanecen intactos, pero esta, como hemos visto en la diapositiva anterior, la energía causa la ionización, ¿no? La ionización de la la radiación ionizante, que es el motivo de las aplicaciones en la radioenergía, es la emisión de energía o partículas del núcleo de los átomos. Entonces, como hemos dicho, existen diversas maneras, ¿no? De originar los rayos gamma, pero se va a dar por una recomposición de los neutrones y los protones dentro de los núcleos. Y los que generan este tipo son los que son inestables, ¿no? Y ya vamos a ver también en otro capítulo que estos núcleos inestables son los pesados, ¿no? Porque la estabilidad en física, ustedes han visto, pues ya vieron lo que dicen. O sea, desafortunadamente no se mantiene nosotros en formación de recursos. Pero la estabilidad va a depender del número de protones y del número de neutrones en el átomo, ¿no? Cuando este número de protones versus neutrones está dispar, no es parejo, o sea, comienza a aumentar hacia el neutrón o hacia el protón, entonces es inestable. Entonces busca su estabilidad, y al buscar esta estabilidad, un protón se puede transformar en un neutrón, un neutrón se puede transformar en un protón y generan radiaciones, como por ejemplo radiación lumínica.
las partículas, ¿no? Y hemos dicho que los rayos X y gamma son fotones, ¿no? Y las partículas son las partículas alfa, las partículas beta y los neutrones, ¿no? Que van a tener masa. Acá tenemos, por ejemplo, el decaimiento alfa, ¿no? Donde tenemos el plutonio se transforma en uranio, y al hacer esta recomposición de la cantidad entre la cantidad de protones y neutrones se va a generar una partícula alfa. Y la partícula alfa tiene 2 protones, ¿no? Y 2 neutrones, ¿no? Y ese es el núcleo del átomo de helio. Ese, comparativamente con las partículas beta y los neutrones, tienen uno más grande. Eso lo vamos a ver en otro. Acá tenemos, ¿no?, el poder de penetración de las radiaciones alfa, ¿no? Este es el gráfico, digamos, que se obtiene cuando se tratan las radiaciones en general, ¿no? Entonces, la partícula alfa generalmente puede ser detenida por el papel, ¿no? Y por lo tanto, teóricamente, no llega a la piel, ¿no? En su viaje, ¿no? Porque aquí estas partículas están viajando. Las partículas beta pueden ser producidas por la piel, pero hay algunas que requieren ser producidas por una capa fina de aluminio. Los rayos X y los rayos gamma, en cambio, ya hemos dicho, somos transparentes, llegan a ser retenidas solamente por el plomo, no solamente por el plomo. Y los neutrones, ¿no?, pueden ser retenidas por el hormigón, ¿no? Los que vean la serie, ya se les van a ver que la fuente fue encerrada en el hormigón, ¿no? Pero para esa fuente, esa es un proceso de radioprotección máxima, un proceso de radioprotección máxima, para evitar que se escape cualquier elemento durante su decaimiento radioactivo. Entonces, los neutrones, vemos, si son unas partículas sin carga, ¿no? Pero estas, cuando son aceleradas en ciclotrones, en elementos producidos por el hombre, pueden convertirse en fotones, ¿no? Porque ya saben que de acuerdo a la termodinámica, ¿no?, la energía y la materia son interconvertibles, ¿no? Entonces se pueden convertir en fotones. Y también son usados los fotones y los neutrones para una serie de investigaciones. Entonces aquí tenemos, ¿no?, las cualidades de las partículas, ¿no? La partícula alfa, que tiene 2 protones y 2 neutrones, es pesada, ¿no?, y posee carga. Entonces, cuando se encuentra con la materia, si ustedes ponen un emisor alfa y un cultivo celular, entonces va a destruir todas esas células. Las mata, ¿no?, porque salta energéticamente muy alta. Pero para que entre, ustedes siempre ustedes las van a investigar, pero para que entre es difícil, ¿no? Puede ser retenida entonces con un papel con la piel. Entonces ya dije, cuando entra un cultivo, entonces ¿cuándo es peligrosa esa radioactividad? Cuando la ingerimos, cuando la respiramos, cuando entra por una herida. Y ya vamos a ver qué pasa con el hielo, que es la transferencia de hielo. ¿Cuánto puede dañar un órgano? Está bien, de acuerdo a ese conocimiento.
pero ahorita ya no vamos a hacer todo algo tiene que quedar, ¿no? Para que ustedes tengan curiosidad. La beta es ligera, ¿no? Y corresponde al electrón cuando tiene carga negativa, ¿no? Hay también dentro de la producción de radiación beta, el ser humano puede producir dos tipos de radiación beta, por decaimiento radiactivo y luego hacer, ¿no?, la conexión de estas, que son la beta propiamente dicha, ¿no?, o la beta positiva, ¿no? Entonces a la radiación beta positiva se le llama positrón y a la radiación beta negativa se llama negatrón, ¿no? El ser humano trabaja con ambos tipos de radiación. Entonces la radiación beta, generalmente la que se encontró primero, equivale al electrón, ¿no?, en cuanto a su masa, que es despreciable, ¿no?, que hemos dicho que es despreciable, ¿no?, y tiene menos interacción que la radiación beta, pero tiene un camino largo, por eso es retenida por el aluminio. El neutrón no tiene carga, no tiene interacción eléctrica, solo, ahí dice solo, ¿no?, colisiona con los núcleos. Pero ¿qué pasa cuando colisiona con los núcleos? Causa otros tipos de radioactividad. Entonces, puede en algunas energías ser retenida por el agua, pero principalmente, como ya vimos, por el concreto, ¿no?, por el concreto. Los núcleos de las centrales nucleares también tienen agua. Ustedes han visto Chernobyl, los elementos, ¿no?, de combustión para enfriarlo no tienen el agua. Pero hay todo un procedimiento que pasó en Chernobyl, que sacaron el agua. Entonces se explotó. Protón, ¿no? El protón tiene una masa intermedia, ¿no?, es mayor que la masa del electrón, ¿no?, por lo tanto es pesado, ¿no?, ioniza fuertemente, ¿no?, similar a la alfa, pero el protón es más veloz, ¿no?, es más veloz. Puede ser retenido por unos milímetros de agua. Estas son las partículas. Y acá tenemos las radiaciones electromagnéticas, ¿no? La radiación gamma es un fotón que no tiene masa, ¿no?, como ya vimos, no tiene carga, solo interacciona en forma electromagnética, ¿no?, y es retenida con un plomo que es grueso, ¿no? Entonces así tenemos pues las partículas ionizantes. En el curso también se va a ver la ley de Bernoulli-Tribourdeau, que es una ley que apareció a principios del siglo XX y que es una ley que se adelantó a lo que se conoció después con el factor de los efectos de la radiación. Entonces, esto permitió reconocer la radiosensibilidad, no solamente sí. Bernoulli-Tribourdeau. Es en francés, ¿no? Y ya la tenemos en un capítulo, ¿no? Y aquí tenemos un rango de radiosensibilidad, ¿no? Los más radiosensibles, los que estuvieron más cerca del hipocentro, no al lugar donde se generó mayor radioactividad, murieron, ¿no?, como los humanos que murieron. Pero los que sobrevivieron han adquirido este tipo de radiosensibilidad. En radioecología se usa mucho como modelo, ¿no?, de contaminación a los musgos, líquenes y algas, ¿no?, porque van a decir rápidamente si el elemento acuoso está contaminado, porque van a desaparecer en la sociedad. Ya saben ustedes que los psicólogos tienen que hacer censos, ¿no?, constantes,
de la biota. También para el estudio de los efectos de las radiaciones se han usado mucho los insectos, ¿no? Porque tienen también este amplio rango. Las bacterias, como saben ustedes, son modelo de estudio para casi todo, ¿no? Y no son para la radioactividad. Los moluscos, los vivos, no son seres vivos, pero también son vivos a investigación de forma de radio sensible. Y esto depende en muchos casos, depende de la cantidad de agua, ¿no? Pero vamos a ver que la vida se transforma en el agua y que el agua se radioactiviza, pero esto yo lo veo un poco parecido a lo que sería un proceso de evolución, donde las bacterias, los protozoarios, los musgos tienen un mayor rango porque han sido sometidos durante su evolución más tiempo a la evolución interesante. En cambio, normalmente los últimos que aparecen han sido, digamos, sometidos en los tiempos. Es probable que eso sea. No sé qué piensan ustedes, es lo que pienso yo, porque está en el libro. Por supuesto, cuando hay cosas como estas, yo les digo lo que estoy diciendo, de que siempre no está en el libro. O si está, no en el libro. Entonces, dentro de los efectos de las radiaciones de los seres vivos, que vamos a ver en el curso, tenemos su clasificación, ¿no? Según la aparición, el tiempo de aparición. Los que son precoces, los que aparecen en minutos, horas, ¿no? Los tardíos, que aparecen en meses, en años, ¿no? Desde el punto de vista biológico, los efectos somáticos que ocurren en el cuerpo de los seres vivos y los efectos hereditarios, ¿no? Bueno, las radiaciones altas han sido muy utilizadas en los insectos, en las plantas, para el mejoramiento, ¿no? En los insectos acá en el Perú para esterilizar machos, ¿no? Eso ya se va a ver, entonces son bastante usadas, ¿no? Efectos hereditarios. Según la dependencia de dosis, como ya vimos en el sílabo, los efectos estocásticos son probabilísticos, ¿no? Que son aleatorios, y los efectos no estocásticos o agudos, o también llamados determinísticos. Las características de los efectos radiológicos son aleatorios. No existe un lugar especial en el cuerpo, no, que tenga que actuar sobre ese sistema. Es decir, que la radiación X no va a atacar específicamente al pulmón, ni va a atacar específicamente a un espermatozoide. Son aleatorias, tanto para los tipos celulares como para los lugares dentro de la célula. No va a atacar específicamente a los locales, ¿no? Venenosa, por decir, a la mitocondria, al lisosoma, al núcleo, ¿no? Llegan a todos los elementos. Es lo que modifican los átomos para su movimiento. Por lo tanto, no son selectivos, no tienen selección para algún lugar, no tienen especificidad en cuanto a su emisión. Si bien es cierto, vamos a decir que el ADN es el blanco de las radiaciones ionizantes, pero no va a lesionar específicamente al ADN. Lesiona al ARN, lesiona las proteínas, lesiona todo. Y poseen latencia. Es decir, una vez que ocurre la amplificación en el ADN, ARN, célula, etc., va a haber un tiempo, ¿no?, para la expresión. Entonces tienen latencia.
siglo XX, que principalmente iniciaron el conocimiento de las radiaciones ionizantes y de alguna manera, posteriormente, gracias a ellos, se fundó la radio biológica. Rengel, cuando el profesor Espinosa empezaba en las clases de dosis, va a decirle cuánto vale el Rengel, etc., con respecto a las otras unidades. Descubrió los rayos X y así su nombre generó la primera unidad medida de la medición, el Rengel, premio Nobel en física. Marie Curie, ¿no?, que fue una investigadora que trabajó arduamente, pero se expuso a las radiaciones sin tener conocimiento, el daño, porque no se conocían los efectos biológicos de las radiaciones. Entonces, el cáncer más posible debido a una exposición a la radiación es la leucemia. Murió de leucemia. ¿Por qué? Porque ella agarraba la flex venda, que era la piedra que poseía radio, uranio y radio, y de allí hizo no solamente descubre la radioactividad junto con Becquerel, sino que también hizo la purificación del radio. Entonces, si se tiene una piedra radioactiva y luego se va a tratar física y químicamente para purificar aquel elemento que genera radioactividad, entonces se contaminó. Y no solamente se contaminó ella, sino que también su hija, que también murió por leucemia. Su esposa, si bien es cierto que trabajaba, Pierre Curie, se llamaba, trabajaba con radiaciones y murió atropellado por un auto. Entonces no se pudo saber los efectos en él, pero en ella sí. El premio Nobel en física, que fue compartido en 1903, porque en 1911 recibe el Nobel por la purificación del radio, pero en 1903 Becquerel, que también es una unidad de medida de radiación submarina, recibe el premio Nobel por el descubrimiento de la radioactividad. ¿Y qué pasó? Colocaron, ambos seguramente, colocaron un elemento radioactivo en un cajón donde había una placa fotográfica, ¿no?, y lo cerraron. Y cuando lo abrieron, esa placa se había impresionado con la radiación del elemento, ¿no? Entonces, eso que captaba, que producía luz, que no era visible, el que sí era visible en la oscuridad, es la radioactividad. No, si ven la serie, el cesio 37, el cesio 137 es radioactivo y produce luz. Cuando apagaban las personas la luz, producían una luz azul. ¿Pero por qué es azul? Porque tiene dos emisores, el emisor beta y el emisor gamma. Entonces, esa combinación de ambos emisores y lo llamaron polvo de estrellas, ¿no? Y en la serie se ve que una de las personas al que le regalan ese polvo, pues se reparten al saber que producía esa luz y la oscuridad. A la esposa o a la novia, no recuerdo bien, le echa en el cuello el polvo y le dice: ahora eres un estrella, porque tienes polvo de estrella. Y la pobre se recibió una herida que le hizo acá con pústulas y todo. Eso ya vamos a ver, que depende de la distancia en la que se encuentra el elemento radiactivo.
Bueno, acá tenemos algo, ¿no?, que estuve viendo esta noche, ¿no?, y que corresponde a la historia de la radio. En la primera etapa, en esta línea de tiempo, que va desde 1895 hasta 1932, hubo un uso y mal uso de la radio. ¿No? Ya hemos dicho que Marie Curie estuvo en el mal uso porque se puso sin saber cómo defenderse de la radiación. Entonces, así tenemos, primero se descubren los rayos X, ¿no? Viene el descubrimiento de la radioactividad y se funda junto con eso la primera revista británica de radiología. En 1909 se describe cuál es el elemento, digamos, que va a modificar los efectos de la radiación, que es el oxígeno, ¿no? Los efectos de la hipoxia versus los efectos de los tejidos oxigenados. En 1914 ocurre la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y se comienza a diagnosticar a la gente con rayos X, mal uso, porque le exponían a dosis no recomendadas, ¿no? A dosis no recomendadas. En 1921 se forma el Comité de Protección, ¿no?, a la radioterapia, que es usada para el tratamiento del cáncer, infecciones, inflamación. Entonces ya pueden ver ustedes, ¿no?, la radiación, ¿sí? La radiación se puede usar, ¿no?, principalmente se usa para el cáncer, pero se usaba para todo, no vamos a ver en el curso, ¿no? Incluso se usaba para la tuberculosis, para el tratamiento de la tiña, que es un hongo que aparece en la tiña. Entonces se usaba, digamos, en diferentes asuntos. En el 32 aparece, es el fin de la radioterapia suave. Así estaba traducido, pero en realidad es el fin de estos usos indiscriminados de pequeñas dosis de radioactividad en diferentes procedimientos, porque se colocaba elementos radioactivos en pequeñas dosis, incluso en medicamentos, en bebidas. Entonces todo eso de usar pequeñas dosis en todo fue prohibido. En la etapa 2 de los años 40 a los 60 aparecen las bombas nucleares, la radioterapia, los aceleradores nucleares. En el 56 nace la radiobiología. En el 56, porque se comienza a cultivar por primera vez células eucariotas de mamíferos y hacer la primera curva, ¿no?, de radioactividad, es decir, de dosis versus efecto en células de mamíferos. Antes se había hecho en bacterias, pero allí aparece la radiobiología. Es decir, la bacteria también es una célula, pero acá empieza la investigación exhaustiva. En el 58 aparece el modelo lineal sin umbral de radioprotección adoptado por la Comisión Internacional de Radioprotección. Eso va a ser explicado por el profesor Esperanza, ¿no? 63, la radiología integracionista, en el 76 el primer tomografía, en el 87 los primeros robots, ¿no?,
de radioterapia. En el 89, el primer hospital basado en terapia en base a protones, ¿no? Ustedes ya sabrán que cuanto más fina es la intervención de la radiación, más fino es el tratamiento, ¿no? Luego viene en el 94 la terapia por emisión de carbono, ¿no? En los 2010 aparecen las radioterapias tipo flash rápidas, ¿no? Con dosis muy altas, ¿no? Y muy rápidas, ultra rápidas, porque los aparatos en la actualidad son posibles de hacer, ¿no? Este tipo de tratamientos, pero esto todavía está en investigación, ¿no? Todavía está en investigación. Luego tenemos en el 20, ya empieza la investigación en exposiciones combinadas, ¿no? Con agentes genotóxicos que pueden venir de plantas, de animales, etc., aplicando exposomas, que son cuerpos muy pequeñitos, ¿no? Para hacer las curaciones que también están en investigación, ¿no? Entonces lo más común es usar todavía las radioterapias de CyberKnife